Hoy me gustaría dedicar un tiempo a estudiar la palabra de Dios con ustedes mediante el sermón titulado Los que enseñan el camino y los que preguntan por él. Los que enseñan el camino y los que preguntan por él. Muchas personas deambulan sin rumbo fijo debido a que no pueden encontrar el camino de la vida. No saben para qué vivir ni tienen metas en la vida. Esa es quizá la razón por la que surgió la expresión mundana, vivo porque no puedo morir. Ya que no conocen el camino, continúan deambulando. Si conocemos el camino y vivimos de acuerdo con él, la vida cobra sentido y sentimos realmente que vale la pena vivirla. Como la gente intenta vivir sin conocer el camino, acaban sintiéndose inferiores a los demás y llenos de envidia. Cuando miran hacia la derecha, se sienten menos que los demás y nace una especie de envidia, deseando poder alcanzar también lo que los demás tienen. Mientras hacen esto, llegan rápidamente a una edad en la que son llamados al cielo sin haber conseguido nada. Por esta razón, si las personas que no conocen el camino nos preguntan la dirección, ¿qué debemos enseñarles? Supongamos que alguien que deambula sin conocer el camino se les acerca y les dice: por favor, dígame qué camino debo tomar en mi vida. En este caso, ¿qué camino le enseñarían? La Biblia y los profetas muestran el camino a los que se han perdido a través de numerosos profetas como Jeremías, Isaías y Ezequiel. Dios dice exactamente a la humanidad el camino que debe tomar durante su vida. Todos debemos saber correctamente qué camino tomar y enseñarlo con precisión. ¿No es así? Si nosotros mismos no conocemos el camino, no podremos guiar, orientar, ni recomendar a otros el camino, ¿no es verdad? Pido encarecidamente a todos los hermanos y hermanas de Sión que se conviertan en aquellos que puedan enseñar el camino a las personas que preguntan por él. Entonces, ¿cómo respondieron los profetas a aquellos que preguntaron por el camino? Los guiaron a todos de manera unánime por el camino que los conducía hacia Dios. Para aquellos que están perdidos y andan errantes, la Biblia y los profetas dan siempre la respuesta precisa con respecto al camino diciendo: Dios es en verdad el destino final del camino que deben buscar. Ese es el final. En Isaías capítulo 40, el profeta Isaías nos enseña que Dios está con nosotros, instándonos a creer en Él, que siempre mora con nosotros. Veamos, Isaías capítulo 40. Veamos juntos, Isaías capítulo 40, versículo 9. El profeta Isaías dio esta respuesta a los que preguntaron por el camino. Capítulo 40, versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. En la Biblia coreana está escrito: ved aquí al Dios vuestro, pero en la Biblia en inglés está traducido como: he aquí el Dios vuestro. En pocas palabras, el profeta Isaías los está guiando hacia Dios. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Alguien que estaba perdido y errante le preguntó al profeta Isaías: ¿cuál es el destino de mi vida y cómo debo vivirla? Me siento muy perdido en este momento. ¿Para qué debo vivir?
¿Y cómo debo vivir para llevar una vida verdadera? La respuesta del profeta Isaías se encuentra en Isaías capítulo 40, versículos del 9 al 11. El profeta Isaías le está dando la respuesta a través del mensaje. Aquí está el Dios vuestro. Buscar a Dios es el camino para encontrar correctamente el camino que ha perdido. A Salomón, el rey de la sabiduría, se le hizo la misma pregunta. Desde que me perdí, he estado vagando en mi vida. ¿Qué camino debo tomar para llevar una vida verdadera y significativa? ¿Qué dijo Salomón, el rey de la sabiduría? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es el camino para no perderse, sino para entrar en el mundo eterno que Dios ha elegido para usted. Esta es la respuesta que Él dio. Confirmemos esto en Eclesiastés, capítulo 12. Veamos Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Alguien que estaba perdido le preguntó a Salomón, y la respuesta se da en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. No importa dónde miremos en los 66 libros de la Biblia, o a qué profeta le preguntemos, encontraremos que todos ellos nos conducen a Dios. Los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel nos enseñaron que debemos buscar a Dios y temerle. Hermanos, ¿no somos las almas que pecaron en el cielo y fueron arrojadas a este mundo? Por lo tanto, la manera de vivir nuestra vida dada sin divagar y de la manera correcta es buscar a Dios. La Biblia y los profetas nos enseñan constantemente: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es el deber más importante de la humanidad. Hagamos la misma pregunta al profeta Jeremías. ¿Cuál es el camino de la vida que debe seguir la humanidad? ¿Qué camino debo tomar? Ya que estoy vagando, por favor, enséñeme el camino. Y el profeta Jeremías da esta respuesta en Jeremías capítulo 31. Veamos Jeremías capítulo 31, versículo 31. Capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. En otras palabras, esto significa: busquen a Dios, que establece el nuevo pacto. Veamos el versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. De esta manera, Dios da su ley a toda la humanidad que está perdida y errante, diciendo: y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Perdonaré todos los pecados que cometieron en el cielo, y los pecados que cometieron en esta tierra, y los llevaré al reino de los cielos. Esta es la respuesta que Dios da a todos los que están perdidos y buscan el camino. Veamos el versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque, ¿qué hará? Perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Todos los profetas dan la misma respuesta a todos en el mundo que buscan el camino. Ya sea el profeta Isaías, el rey Salomón,
el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, el profeta Sofonías, el profeta Zacarías o el profeta Malaquías, descubrirán que todos comparten el mismo mensaje. Busquen a Dios, vengan a Él y vivan de acuerdo con sus enseñanzas. Esta es la forma más sabia de vivir. Ellos nos enseñan de esta manera. Hermanos, cada uno de nosotros tiene un momento en su vida en el que debe volver a Dios, ¿verdad? Cuanto más espléndida sea la vida, más miserable será su final. Es porque ellos están perdidos y deambulando por muchos lugares. No debemos dejarnos engañar ni confundir por tales cosas. Debemos entender claramente por qué fuimos arrojados a esta tierra, vivir una vida que apunta a regresar al reino de los cielos y llevar una vida de fe donde podamos buscar la gracia de Dios mientras nos arrepentimos en esta tierra. En la época del Padre, se debía buscar a Jehová Dios; en la época del Hijo, a Jesucristo. Y en la última época del Espíritu Santo, debemos tener sabiduría para buscar a Cristo Ansanjón y a la Madre Celestial Nueva Jerusalén, el Espíritu y la Esposa, ¿no es verdad? Si vivimos de acuerdo con todas las enseñanzas que ellos nos han dado, nunca nos perderemos, deambularemos, ni extraviaremos. ¿Por qué habríamos de distraernos, agitarnos y divagar cuando Dios se encuentra en nuestros corazones? Las personas sin Dios están siempre perdidas y errantes. Siempre están ansiosas debido a que no saben qué tipo de vida deben llevar. No saben por qué nacieron en esta tierra, ni qué vida se desarrollará en el futuro. También se sienten inseguras y atemorizadas por su futuro. A medida que envejecen, sus temores solo se incrementan. Por lo tanto, hoy ustedes y yo debemos convertirnos en aquellos que puedan guiar a los que buscan el camino hacia el Espíritu y la Esposa, mostrándoles el camino correcto. Examinemos el capítulo 14 de Juan para averiguar qué tipo de respuesta debemos dar a los que están perdidos y errantes. Veamos el capítulo 14, versículo 4. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy. ¿Qué es Él? El camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En la época del Hijo, cuando las personas que estaban perdidas buscaban a Jesús, ¿en qué se convertía Él para ellos? Él dijo que Él es el camino que la humanidad debe buscar y recorrer. En la época del Padre, Jehová Dios era el camino, ¿verdad? Y en la época del Espíritu Santo, naturalmente, el Espíritu y la Esposa. Examinemos primero una escena en la que una persona que estaba perdida y errante fue guiada a Jesús en la época del Hijo. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 16. Veamos el capítulo 16, versículo 30. Capítulo 16, versículo 30. Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando el carcelero vio que los cimientos de la prisión estaban temblando y todas las puertas de la prisión se encontraban abiertas, se asustó tanto que trató de matarse, pensando que todos los presos habían huido. Pero Pablo lo persuadió para que no lo hiciera. Veamos lo que él dijo en el versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero pregunta ahora por el camino. En el versículo 31, ¿a quién lo guiaron los que le enseñaban el camino? Lo guiaron a Jesús el Salvador de la época del Hijo.
¿A quién lo habrían guiado en la época del Padre? Lo habrían guiado a Jehová Dios. Y en la época del Espíritu Santo, ¿acaso no lo habrían guiado al nombre nuevo Ansanjón y a la Madre Celestial Nueva Jerusalén, el Espíritu y la Esposa? Lo guiaron a Jesús porque se encontraban en la época del Hijo. Veamos de nuevo el versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Los que encuentran el camino experimentan un gozo inmenso. Ellos están realmente llenos de gozo por haber encontrado y recibido a Dios. Mientras observo la escena en la que la gente que se había perdido llega a conocer a Dios, llegan a conocer al Padre y a la Madre Celestiales a través de las palabras de la verdad y regresan a Sión con sus corazones bien abiertos, he sentido profundamente. El Padre y la Madre Celestiales están abriendo ampliamente las puertas del Evangelio en esta época. Según los relatos de Hechos capítulo 16, el carcelero y su casa estaban llenos de gozo por haber sido bautizados. A través del apóstol Pablo, pudieron aprender a recorrer correctamente el camino de sus vidas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando preguntaron por el camino, los que lo enseñaban dieron una respuesta coherente. En la época del Padre, el camino conduce a Jehová Dios. En la época del Hijo, el camino conduce a Jesús. Y en la última época del Espíritu Santo, el camino conduce al nombre nuevo Cristo Ansanjón y a la Madre Celestial Nueva Jerusalén. Esto es lo que la Biblia profetiza. Además, ¿no está esto cumpliendo nuestro deber de guiar a toda la humanidad que está perdida por el camino correcto? Veamos un versículo más en el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Enseñar el camino correcto a los que preguntan por él es precisamente la instrucción y enseñanza de la Biblia. Veamos el capítulo 22, versículo 17. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ¿qué dicen? Ven. Vengan a Jehová Dios en la época del Padre, a Jesús en la época del Hijo, y al Padre y a la Madre Celestiales, el Espíritu y la esposa, en la época del Espíritu Santo. Y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios dio la respuesta más concisa a toda la humanidad. Ellos se perdieron y deambularon, preguntando, ¿qué tipo de camino debo recorrer a partir de ahora? Dios respondió, vengan al Espíritu y a la esposa. Luego, solo vivan según las enseñanzas que ellos les dan. Cuando sigamos exactamente todas las enseñanzas de la Biblia, podremos ir a nuestro hogar perdido, el eterno reino de los cielos. ¿No es así? Dios prometió restaurarnos el reino de los cielos, concediéndonos la salvación por la gracia del perdón de pecados y haciéndonos sacerdotes reales del cielo. No habrá más muerte, llanto, dolor ni tristeza. Solo se desbordará la felicidad eterna. Actualmente estamos practicando y siguiendo las enseñanzas de Cristo para entrar en ese mundo, ¿no es así? Ahora debemos salvar a las innumerables personas de este mundo que viven sin rumbo fijo, sin conocer el camino correcto.
Ellos no saben por qué nacieron en esta tierra, ni por qué viven en este mundo de pecado en estos momentos. Una vez que lleguen al Padre y a la Madre, el Espíritu y la Esposa entenderán todo. Dios nos dice que vivamos solo de acuerdo con sus enseñanzas. Entonces, nunca nos perderemos. Los que tienen al Padre y a la Madre no pueden perderse porque ya conocen el camino y lo han encontrado. Entonces, ¿qué deben hacer los que ya han encontrado el camino? Debemos ir y enseñar el camino a los que preguntan por él. Este es el camino más importante que se está perdiendo en su vida, así que aprenda rápido y encuéntrelo. De eso se trata nuestra predicación, ¿no es así? Nuestro rol actual es enseñar el camino a quienes preguntan por él. Predicar puede parecer un desafío, pero es simplemente enseñar el camino a los que están perdidos, confundidos y errantes. No es nuestro deber presentar el camino diciendo, arrepiéntanse, sinceramente, y vengan a Dios, volvamos a nuestro eterno hogar celestial. Continuamente se informan buenas noticias en todo el mundo. Espero que tomemos una resolución. Ahora que hemos encontrado el camino, debemos enseñarlo a las personas y cumplir adecuadamente nuestra misión para que podamos llevar muchos hermosos frutos del Espíritu, obreros del Evangelio y buenos frutos en este bendito año. Muchas personas preguntarán por el camino. Pregúntenle a la gente que conocen por qué debemos vivir. La gran mayoría, el 99,99% de las personas, están viviendo su vida perdiéndose. Como no pueden ver de otra manera, muchos simplemente imitan a los demás sin una verdadera dirección. Así como hemos encontrado la dirección, debemos guiarlos al Padre y a la Madre. No deberíamos volvernos como el profeta Ezequiel, el profeta Jeremías y el profeta Isaías y enseñarles el camino correctamente. Consideren la profecía del profeta Daniel: brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. ¿No nos dieron el Padre y la Madre esta promesa? En nombre de la voz del Padre y de la Madre, clamemos a toda la humanidad. El Espíritu y la Esposa los invitan a venir a ellos. Escuchen atentamente el llamado del Padre y de la Madre. Entonces, ya no deambularán, ya no estarán dispersos, entenderán claramente lo que guía su vida con rectitud. Asegurémonos de transmitirles este mensaje y de llevar alegría a muchas almas. Debemos reflexionar sobre la historia de hace 2000 años, cuando el carcelero preguntó por el camino y al encontrarlo se bautizó y se llenó de gozo. En esta época, debemos ser como el apóstol Pablo. Él clamó: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En la época del Espíritu Santo podemos decir: crea en Cristo Ansanjón y en la Madre Celestial y será salvo usted y su casa. ¿No deberíamos todos estar en la posición de enseñar de esta manera? Para guiarnos al mundo de la vida eterna, Dios nos ha dado la Pascua del Nuevo Pacto y todas las enseñanzas de las 7 fiestas de 3 tiempos. Él ahora nos espera en Sión. Todos deberíamos ser capaces de guiar a los demás de esta manera. ¿No es así? No somos vagabundos. Sabemos hacia dónde vamos. Los que enseñan el camino nunca deben perderse ni extraviarse. El Padre y la Madre mismos, que son el camino, están trabajando dentro de nosotros y están siempre con nosotros, ¿no es verdad? Por tanto, espero que ganemos fuerzas para predicar el Evangelio diligentemente en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces podremos recibir grandes bendiciones y amor de Dios. Con esto me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.